sino que voy a pensar y planear para la vida que realmente es vida. ¿Cómo será la vida después de esta vida? Para los cristianos sabemos que hay una vida más allá de la tumba. Hay algo más allá. Y nuestra vida en la tierra solo es una preparación para la vida que nunca se acabará. Y por eso tenemos que vivir plenamente y con sabiduría y en santidad y ser diligentes en la forma en que vivimos aquí, porque esta vida es la preparación para la verdadera vida que viene más adelante. Lo que hoy haces incide o va a tener que ver con tu eternidad. ¿Cómo quieres tener tú tu eternidad? Bueno, lo vas a decidir en esta vida. Y en 1 Corintios 15, versículo 35, se hacen ahí dos preguntas, porque dice, hablando sobre esa otra vida que les estoy hablando, porque menciona, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, una vez que mueras, ¿irás a resucitar una vez muerto? ¿Cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo vendrán? Estoy en 1 Corintios 15, 35, y ahí vamos a estar un buen rato, en 1 Corintios 15. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, ¿cómo será eso? Y hay dudas. Sí, pues quiero saber si va a haber una vida después de esta vida, ¿cómo va a ser? Una vez que ya morí, ¿cómo voy a resucitar? ¿Qué cuerpo voy a tener? Y entonces explica y nos hace una comparación con un grano, con una semilla. Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, dices, es que sí, tienes que morir como el grano. Después dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, que ya sea de trigo o de otro grano. Y entonces nos habla ahí de este grano, cómo vas tú y siembras un grano y este grano muere y se parte, pero luego produce una nueva vida. Y bueno, para no entretenernos tanto, vamos al versículo 51 de 1 Corintios 15 y menciona, he aquí os digo un misterio. Ahí les va este misterio. Si quieren entender esto, ahí les va. No todos dormiremos, dice ahí, pero todos, a ver, ayúdenme a leer este pasaje. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y nos explica, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y leemos juntos el siguiente versículo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, te pido que traigas revelación a nuestras vidas, que hoy podamos crecer, avanzar, que hoy podamos entender los misterios, este misterio, que hoy podamos entenderlo, Señor, pero además alistarnos para recibir todos estos beneficios de esta vida eterna que tú nos estás ofreciendo en Cristo. Háblanos, tócanos, queremos estar listos y preparados cuando suene la trompeta. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este último versículo, bueno, estos últimos dos, el 54 y 55, les leo la traducción del lenguaje actual. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que la Biblia dice. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Se le acabó el poder. No tiene victoria la muerte, o sea, vencimos la muerte cuando esto suceda. Ahora, no nos gusta pensar en la muerte a nadie y tristemente son de las cosas que aunque todos vamos a enfrentar en algún momento, no nos preparamos para ello, como que creemos que somos eternos, ¿no? Y cuánta gente hay que vive su vida y hace negocios y cree que va a ser el más rico del panteón a lo mejor, pero finalmente va a morir. Y dices, pues todo eso es vanidad, como dijo en Eclesiastés. No nos preparamos para ese momento, no nos gusta pensar en la muerte, pero todas las personas mueren una vez, e incluso algunas veces en formas muy extrañas.
y cuando menos lo esperas, además. Yo estaba viendo unas historias que hasta están curiosas. Esta historia la llaman la cáscara de naranja asesina. Entonces, es como que se me figuraba el programa ese de 1000 maneras de vivir o 10,000 maneras, no sé cuántas maneras son de morir, perdón, sí, no sé si 10,000 o 1000, no sé cuántas, pero parece que de ahí lo saqué y estuve viendo unas historias que dije, oye, qué grueso esto, miren, una persona, Bobby Leach, y me fui a buscarle, a ver información, a googlear ahí para ver, eh, este no le tenía miedo a la muerte aparentemente, se oye un ruido, pero no sé qué sea, está prendido. Desde hace rato lo estoy oyendo, pero no sé qué sea. Pero bueno, ahí ya parece que se calmó, no sé. Si no, ahí me dicen y me pasan el otro micrófono. Bueno, esta persona, Bobby Leach, que no le tenía miedo a la muerte, en 1911, no, a ver si pásenme el otro porque, bueno, nomás que este se estaba viciando hace ratito, nomás para que lo chequen, por favor. Bueno, perdón que tome este tiempo, pero si no se me van a estar distrayendo mucho. Bobby Leach es una persona que fue, en 1911 fue la segunda persona, fíjense lo que hizo, la segunda persona en sobrevivir a una caída en un barril por las cataratas del Niágara. O sea, si han visto, a lo mejor hemos visto caricaturas o películas donde gente intenta hacer esto. Bueno, fue la segunda persona que se lanzó. O sea, sí se quebró costillas y no le fue muy bien, pero sobrevivió. Y es la segunda persona que logró hacer esto. No sé cuántas personas lo hayan logrado, pero pues es una proeza realmente esto. Sin embargo, no murió al hacer eso, pero tuvo una muerte muy irónica porque él caminando por una calle, la calle que es llamada Nueva Zelanda, se tropieza con una cáscara de naranja. O sea, dices, te salvaste de la caída del Niágara y se rompió él una pierna. Entonces se le complicó tanto que se le gangrenó que tuvieron que amputársela después. Y después murió debido a complicaciones de la cirugía. Dices, oye, aquel que se salvó de algo, ese brinco tan grande, ¿no? En las cataratas del Niágara va a morirse de esta forma. Vi otra que por un pollo, otro que se murió por un pollo, Francis Bacon, eh, una, bueno, fue un político, filósofo, escritor, fue una persona influyente en el siglo XVI. Fíjense lo que hizo. Él murió rellenando un pollo de nieve. Una tarde de 1625, Bacon estaba mirando una tormenta de nieve y pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Dijo, así como la sal preserva sin que se eche a perder la carne, pues yo la voy a rellenar con nieve. Y entonces compró un pollo, lo mató y se quedó afuera de la casa rellenando el pollo y viendo cómo se congelaba el pollo y cómo no se echaba a perder. El pollo nunca se congeló, pero él se murió de pulmonía viendo el pollo. O sea, pues ¿de qué le sirvió esta onda? Ahora hay un hombre, Clement Vallandigham, no sé ni cómo se pronuncia, pero fue un notable político y abogado estadounidense en el siglo XIX. En 1871 se encontraba en pleno juicio defendiendo a un hombre acusado de matar de un disparo a un tipo en una pelea de bar, alegando que la víctima se había disparado a sí misma al tratar de coger la pistola. Entonces lo que hizo él, se puso a explicar en el juicio cómo le había hecho la persona que él decía que solo se había matado. Pero al estar manipulando la pistola y diciendo cómo se había matado, el arma estaba cargada y él se mató. Pero ganó el juicio. O sea, sí demostró y sí dejaron libre a la otra persona, es lo irónico aquí. Pero el punto es que te mueres cuando no te lo esperas. De pronto viene la muerte. Tengo aquí otra historia, bueno, otra, Jack Daniel, esta a lo mejor sí la han oído algunos porque así se llama. ¿Sí saben qué es Jack Daniel? A ver quién sabe qué es Jack Daniel.
Bueno, este inventó un vino ahí, ¿no? Es un hombre bigotudo, fundador de una destilería, para los que no saben, pero este, dice, el bigotudo fundador de la destilería obtuvo su ridículo destino final en 1911 tras una simple infección en el dedo gordo del pie. ¿Cómo se produjo? Dice, aquí viene la parte absurda del asunto. Resulta que al ir a abrir su caja fuerte, se olvidó de la combinación y la rabia que eso le produjo le llevó a dar una patada al pesado armatoste, lo que ocasionó la herida que a la postre le costaría la vida. Y luego dicen, lo irónico es que a lo mejor su invento, ese vino, le hubiera servido para desinfectar su pie y tal vez se hubiera salvado, pero se murió por una infección. Pero Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Sea como sea tu muerte, hay gente muy longeva, hay gente que muere desde muy pequeño, pero sea como sea, vamos a enfrentar la muerte y tenemos que prepararnos para ese momento porque no sabemos cuándo va a venir. Encontré que tan solo en México en el 2021 se registraron 1.1 millones de fallecimientos. Es decir, estaba haciendo cuentas, más de 3,000 al día. Más de 125 personas muriendo por hora. 2 personas en menos de un minuto, tan solo en México. Ahora imagínate esto a nivel mundial. O sea, las cifras son alarmantes porque hay países donde hay mucha mortandad. Ahora con la pandemia hubo mucha muerte en todo el mundo y no nos lo esperábamos. Pero cada segundo, cada que el reloj así va, el segundero, bueno, ahora ya no se usan relojes como los de antes de segundero mecánicos, pero cada que el segundero está avanzando, están muriendo. Ahorita mientras estoy hablando, gente está muriendo. En todo el mundo hay gente que está muriendo. Pero les tengo buenas noticias, porque cuando la muerte venga, no podrá matarte si tú estás poniendo tu fe en el Señor Jesucristo. Vas a morir a esta vida, pero ¿eso qué? Esta vida es pasajera, pero vas a renacer en una nueva, en una vida eterna, en una vida nueva. Dice, la palabra de Dios dice que estaremos ausentes del cuerpo, pero estaremos presentes en la presencia del Señor. En el momento en que un cristiano muere, deja este mundo, pero entra instantáneamente en la presencia del Dios poderoso. El cuerpo se queda, pero este cristiano ya se fue a otro mundo. Y Jesús se ha convertido en la muerte de la muerte. Vamos a decir, o sea, Jesús mató a la muerte. Jesús le quitó el poder a la muerte. La muerte murió cuando Jesús murió en la cruz y se levantó al tercer día, resucitando. Ahora, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo es este misterio? ¿Cómo es de que se va a morir alguien y luego va a resucitar? Bueno, primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son buenas noticias. Es para que estés contento. Digas, oye, cuando muera yo voy a resucitar. O si no muero, yo voy a ser levantado para vivir eternamente con el Señor. Y no solo Jesús se levantó de la muerte, sino que Él nos garantiza que nosotros tendremos un cuerpo de resurrección, que vamos a resucitar juntamente con Él. Y aquellos que viven, que estén vivos cuando suceda ese momento, van a ser arrebatados. O sea, los muertos van a resucitar. Los que estén vivos cuando suceda ese momento, cuando suene la trompeta, van a ser levantados, van a ser resucitados. Y les doy una ilustración porque vamos a ser levantados en el aire. Imaginen una persona que tiene un taller mecánico y tiene piezas, muchas piezas de metal, tiene tuercas, tornillos, muchas cosas metálicas que son de utilidad. Y entonces, pues en el taller también hay basura, hay hojas, ¿no? Que se han caído de los árboles, o hay papeles, no sé, qué sé yo, cosas que no son de valor, pero se le mezclan las cosas que sí valen con las que no. ¿Qué puedes hacer para encontrar esto? Bueno, a él se le ocurrió poner una vara
con un imán en la punta. Y entonces se fue pasando por todo el taller. ¿Y qué pasaba? Que las cosas metálicas, las cosas que le interesaban a él, se levantaban y se pegaban en el imán. Y así pudo recuperar piezas perdidas que eran valiosas para él, que eran importantes. De la misma manera, lo que es valioso para Dios va a ser levantado y va a ser arrebatado como con un imán. Y dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Como con un imán vamos a ser levantados, vivificados. Y este es el plan de Dios. Cuando va a haber un parto, no sabemos la fecha exacta del alumbramiento. Sabemos la temporada, pero no sabemos la fecha ni la hora exacta. Lo mismo sucede con estas cosas. La Biblia lo aclara muy bien. Nadie sabe ni el día ni la hora. No lo sabemos. Nadie sabe cuándo va a ser. No lo sé. Igual que en un parto, no se sabe exactamente. Pero sí hay señales que te dicen que ya está cerca el parto, que ya está cerca el alumbramiento. O sea, si hay dolores de parto que te dicen, ay, ya están las contracciones, ya está cerquita, ya más o menos ya va a llegar la fecha, no sé cuándo, no sé si va a ser el viernes o va a ser el sábado o va a ser el domingo, no lo sé, no sé si va a ser a las 7 o a las 8 o a las 9:35, no sabemos la hora, pero sabemos la temporada. Entonces tenemos que estar preparados porque hay señales que están mostrando que ya la temporada está cerca. Y uno de estos días, no sabemos cuándo, una trompeta va a sonar y Jesús va a regresar y aquellos que siguen vivos van a recibir un nuevo cuerpo. Y la Biblia lo dice de la siguiente manera, en 1 Corintios 15:52, que ya leímos, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué va a pasar? Los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, los que ya están muertos van a resucitar incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Se nos va a dar un nuevo cuerpo. En el versículo 51, uno antes dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, unos van a morir, unos que están muertos van a resucitar. Y los que están vivos simplemente van a ser levantados. Y van a tener un nuevo cuerpo también. Todo será así. Este es el misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. Esta es una realidad. Y la pregunta, las dos preguntas que surgían al inicio, que les dije ahí, antes ahí en Corintios, que decía, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo será esto? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, imagínate. Este cuerpo es una simple vasija, es un estuche, ¿no? Un estuche de monerías, van a decir uno, ¿no? Pero es un estuche donde estoy habitando, donde está mi espíritu. Tengo un alma, pero habito en un cuerpo. Pero yo soy espíritu, eso es lo que en realidad soy. Y uno de estos días vamos a abandonar este cuerpo para irnos a la presencia de Dios. Y después Él nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. El apóstol Pablo le decía al rey Agripa en Hechos 26:8, porque como que no entendía bien esto el rey Agripa, y le dice, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, ¿no lo puedes creer esto? ¿Será increíble que Dios es Dios? ¿Podrá Dios resucitar a los muertos? ¿Podrá Dios darnos un nuevo cuerpo transformado? ¿Por qué juzgas a Dios? Dios puede hacerlo, es Dios. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo, los doctores tienen sus límites. Gracias a Dios por toda la ciencia médica, por la gente que se prepara y nos ayuda para vivir mejor, pero tienen límites. Sin embargo, Dios, que es todopoderoso, Él no tiene límites. Él es el Señor de todo. Él nos creó, Él nos formó. Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y si puedes creer Génesis 1, entonces puedes creer esto. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios creó los cielos y la tierra?
¿Podrá Dios crear los cielos y la tierra? Te creó a ti, me creó a mí, creó todo lo que hay, las montañas, separó las aguas de la tierra seca. Dios creó los cielos y la tierra. Si puede hacer eso y crees que puede hacer eso, yo creo que fácilmente puedes creer que Él puede resucitar a los muertos también. Porque de la nada Él creó algo. Él puede hacer que un vientre estéril produzca fruto. Y lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones en donde personas que no tenían la posibilidad de tener hijos, Dios les produjo fruto. Porque es Dios. Porque de la nada Él puede hacer algo. Entonces tú puedes creer cualquier cosa cuando crees Génesis 1. Y si Dios pudo hacer algo tan grande, Él puede darte un cuerpo nuevo. Él puede un cuerpo muerto resucitarlo y hacer que tenga vida eterna, porque Él es un Dios todopoderoso. Y esto es como un grano, una semilla, que a no ser que caiga en la tierra y se seque y se muera y se parta, no va a producir fruto. Pero cuando esto sucede, cuando muere, entonces es que hay fruto. Y es este mismo misterio de la semilla como cae. Yo creo que todos hicimos o alguno de nuestros hijos el ejercicio ese de poner un frijol en el algodón, ¿no? Y vimos cómo se partió y luego salieron una planta. Ese es lo mismo. Nos vamos a partir, vamos a secarnos, a morir como esa semilla, pero vamos a resucitar. Este es un milagro, es un misterio, es un principio de Dios que sucede también en nuestros cuerpos. Surge una fuente de vida que está germinando de nosotros. Ese grano está muerto y seco y no parece tener vida, sin embargo, de ahí surge, germina y surge vida. Nosotros morimos y somos enterrados, pero aún así podemos dar fruto, podemos revivir. Y eso es exactamente como nuestro cuerpo glorificado será, como el grano. Les doy otro ejemplo. Un hombre que nació en la Huasteca, aquí en San Luis Potosí, se fue a trabajar a Florida, en los Estados Unidos, y trabajaba en una carpintería, y estando allá, de pronto con una sierra se cortó los dedos de la mano. Y pues fue algo muy triste, ¿verdad? Tuvieron que enterrar esos dedos, perdió los dedos de la mano y los enterraron allá en Florida. Pasó el tiempo, se vino después a vivir una vez más a México y él tuvo un problema de diabetes y le tuvieron que amputar una pierna. Y entonces, pero eso fue en la capital del estado, en San Luis. Entonces, pues fueron y enterraron esa pierna en San Luis, en la capital. Y luego se va de viaje a la Ciudad de México. ¿Y qué creen? ¿Con quién creen que se topó? O sea, esta es una historia que estoy inventando ahorita, pero ya están bien emocionados. Se encontró con el Mocho Orejas y que lo secuestra y le corta una oreja. Y entonces la mandó por correo, pero se perdió ahí en estafeta y no supimos dónde quedó la oreja. Imagínense. Pero luego este hombre regresa acá a la Huasteca, porque él era ahí de por Aquismón, de por ahí. Y murió y lo enterraron. Pero ya sus dedos estaban en donde, Florida. Su oreja, esa no sabemos dónde quedó, pero por ahí, por México, y por ahí quedó. ¿Qué más falta? La pierna en la capital. Y él fueron y lo enterraron en un panteón muy bonito donde había un naranjo ahí, al pie del naranjo lo enterraron. Y entonces su cuerpo se empezó a descomponer y el naranjo empezó a agarrar nutrientes de su cuerpo. Y empezó a crecer tan bonito ese naranjo que dio bastante fruto. Pero luego llegaron unos pájaros y se comieron las naranjas que estaban ahí y se fueron volando porque vivían ahí en el sótano de las golondrinas, en esa parte. Pero en todo el camino iban haciendo del baño, iban repartiendo todos esos nutrientes, todo eso que sacó de ahí. Bueno, ¿dónde quedó este hombre? O sea, imagínense, todo está repartido en todos lados en el mundo. ¿Podrá Dios juntar eso y darle un cuerpo nuevo? Digo, la historia está así medio trágica a lo mejor, pero era para ejemplificar esto.
¿Podrá resucitar al cuerpo de este hombre? ¿Cómo Dios va a levantarlo nuevamente? El Salmo 139:15 me dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, todo empieza de una célula, ¿no? Que empieza a reproducirse, empieza a crecer, pero dice ahí que todo estaba escrito ya. Y bueno, así como está escrito en tu ADN, ahí está escrito todo en tu ADN. Bueno, dicen los científicos que ahí está registrado cómo eres tú, el color de tu pelo, color de tus ojos, de tu piel, tu estatura, el sexo que tienes. Todo está ahí registrado, pero Dios dice que desde antes Él ya lo tenía registrado en este libro. Mi envió, vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Ahí está el registro. Y si en un momento dado Dios dice: a ver, vamos a ver el registro de Omar, vamos a buscar el registro de Omar, Él ya lo tiene, aún antes de que naciera, aún antes de que se conocieran a sus papás, ya estaba registrado ahí Omar. Bueno, cualquier persona, perdón si te estoy usando, estás aquí enfrente. Tu nombre ya está registrado ahí. Dios ya lo tiene, Dios ya te conoce, ya tu ADN ya lo tiene ahí, tus registros y más cosas que no han descubierto los científicos, ya lo tiene registrado Dios desde un principio. Así es que como esa semilla entra en la tierra y un día cuando las trompetas suenen, no me importa dónde estés, no importa si tus dedos están en Florida y tu pierna está en San Luis y en México se perdió tu oreja y los pájaros se llevaron ahí parte de lo que tú eras. No importa dónde estés, Dios puede juntarte y Dios puede cambiarte y darte un nuevo cuerpo glorificado. Dios va a ir y va a sacar tu nombre del libro de la vida y ahí Dios tiene registrado tu ADN, y miren, esto va a ser como el cuerpo, ¿se acuerdan de los huesos, el valle de los huesos secos, ¿no? Cuando se juntaron los huesos y recobraron vida y agarraron carnita y se volvió a hacer un cuerpo de algo de que eran huesos. Bueno, exactamente, Dios puede hacer eso. Si de la nada hace algo, pues Dios puede hacerlo. No le pongas límites a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo entiendo, yo no sé, pero Él es Dios, Él lo va a hacer. Él dijo ahí que nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, que a los muertos van a resucitar y que los que estemos vivos vamos a ser arrebatados y se nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Y Dios no es que va a agarrar una copiadora y se va a poner a hacer copias y copias y copias. No, tu original, como tú eres, con tu huella digital que nadie más tiene, ni nadie jamás ha tenido. Con tu ADN, con tus genes, así te va a hacer Dios. Porque Dios hace puros originales. Y luego cuando estemos en el cielo, ahí nos vamos a conocer. Porque ahí viene la historia cuando en el monte de la transfiguración, donde se lleva Jesús a unos discípulos y entonces de pronto ahí aparecen dos personajes, uno era Moisés y otro era Elías. ¿Se acuerdan la historia esta? Y Moisés y Elías vivieron 1500 años antes de Jesús. Y la Biblia dice que los discípulos sabían quién era Moisés y sabían quién era Elías, porque así va a ser. Ellos ya tenían este nuevo cuerpo, ellos ya habían muerto. Bueno, uno de ellos. De hecho, está bien interesante esta historia porque Moisés y Elías, los dos representan algo. Hago un paréntesis aquí. Ellos representan algo importante. Miren, acompáñenme en la historia en Mateo 17:1 para que me entiendan de lo que les estoy hablando. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque ellos reconocían quiénes eran estos
varones que estaban con Jesús. ¿Qué representan? Bueno, vimos aquí la gloria, vimos un vislumbre, un vistazo de la gloria del Rey, de Jesús. Fue una revelación especial que le dio a estos discípulos. Pero Moisés y Elías son algo importante. Dos de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley. Moisés representa la ley. Él escribió el Pentateuco. Pero Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Entonces tienen un lugar muy especial. Debemos de cumplir la ley de Dios, pero también la ley de los profetas que representa a Elías. Sin embargo, hay algo que me llama la atención de estos dos personajes. Moisés, él murió y fue enterrado. Él me está representando a esos que murieron. Pero Elías, él no murió. Porque Elías fue levantado, fue arrebatado en un carro de fuego. Y entonces aquí vemos con Jesús en medio resplandeciendo la gloria. Pásenle los músicos si me acompañan, por favor. Vemos a Jesús resplandeciendo con vestiduras radiantes. Y me representa lo que estábamos leyendo hace ratito, que los que están muertos en Cristo van a ser resucitados, pero los que estemos vivos en Cristo vamos a ser levantados. ¿Sí ven esas dos figuras en estos dos personajes, en Moisés y en Elías? Y esto es lo que está profetizado que va a suceder si estás en Jesús. Y en el cielo vas a ser tú único y vas a ser conocido por las personas que aquí te conocen, te van a ver allá y te van a decir, te van a conocer. Y tú vas a tener un conocimiento sobrenatural. Vas a conocer a Pedro, vas a conocer a Pablo. Ellos me van a conocer a mí. O sea, vamos a poder ver y hablar y conocernos, así como los discípulos conocieron a Elías y conocieron a Moisés cuando vieron esta transfiguración. Nosotros nos vamos a conocer en el cielo. Tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Primera de Corintios 15:42 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aunque ahorita vayas al gimnasio y te cuides mucho tu cuerpo y te sientas así el Mr. Valles o no sé qué te sientas, te creas, que hagas mucho ejercicio y tu figura la presumas, mira, hoy cuentas con un cuerpo corrupto. Tu cuerpo es un cuerpo corrupto, pero vas a tener un nuevo cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. Tendremos cuerpos que no serán atacados con la enfermedad. Tendremos cuerpos que el cáncer no les va a hacer nada. Tendremos nuevos cuerpos. Un cuerpo que ni el dolor le va a hacer nada, que no podrá ser lastimado como lo es aquí en este mundo caído, donde hay heridas, donde hay problemas. Primera de Corintios, vamos una vez más, 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y vamos a leer juntos el versículo siguiente, el 55. Pónganse de pie conmigo, vamos a leer juntos esto. Donde
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y para entender esto quiero explicar otra historia. En un jardín, en un patio, estaba la mamá con sus dos hijos, un niño y una niña, chiquitos ellos. Y mientras estaban jugando, viene una abeja y pica en la mano al niño. Y entonces, el niño le duele, ¿verdad? Pero la niña, cuando se da cuenta de eso y escucha que andaba todavía ahí la abeja, ella histérica empieza a gritar y empieza a espantarse, llena de pánico, porque pensaba que la abeja la iba a picar a ella también. Pero entonces va la madre y la abraza y la calma y le dice: a ver, cálmate, mijita, mira, a ver, trae al niño y le enseña la mano del niño donde estaba el aguijón. Y le dice: la oveja aquí anda, o sea, la puedes oír, pero no te puede picar, porque no tiene aguijón, porque el aguijón ya se lo dejó ahí a tu hermanito. Mira, mira, le dice, esa abeja ya no tiene un aguijón, porque el aguijón está en la mano de tu hermano. Bueno, yo quiero decirte que yo tengo un hermano mayor que se llama Jesús, y él recibió el aguijón de la muerte por mí, y la muerte ya no me puede hacer nada. Y por eso puedo decir ese pasaje una vez más: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este hermano mayor murió y sufrió por mí. Y a veces tenemos temor a recibir un mal reporte de que vamos a morir o alguna cosa así. Nadie quiere morirse realmente, pero todo lo que la muerte puede hacer es volar como esa abeja, pero ya no tiene aguijón, porque el aguijón ya le fue quitado, porque el aguijón fue clavado en Jesús. Ahora, no sé si sepas, yo estaba platicando con Indomar hace unos días y con Saúl sobre esto. Estamos investigando qué pasa con una abeja cuando pica. ¿Qué pasa con una oveja cuando pica? Pues ustedes ya se saben la historia entonces. Miren, después de picar a alguien, la abeja intenta retirarse. La piel de nosotros, cuando nos pica, como tiene como una sierrita ese aguijón, trata de sacarlo y no puede. Si se pelea contra otro insecto, a lo mejor sí le puede picar y seguir picando, pero una vez que ya picó a la raza humana, ese aguijón no lo puede sacar más, y entonces se queda atorado en la piel. Y entonces la pobre, por decirlo de alguna forma, tiene que desgarrar prácticamente todos sus órganos que tienen del abdomen y muere casi al instante. Cuando el enemigo creyó que había derrotado a Jesús, realmente estaba muriendo. Era su muerte, era su derrota. Dice en Colosenses 2:14, porque Jesús murió, resucitó y venció a la muerte. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y este fue el final del enemigo. Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no puede hacer nada contra ti, porque tú ya estás asegurado en Cristo. Estás asegurado en Cristo, espero. Y si no, vamos a orar ahorita para que estés asegurado en Cristo, para que cuando venga la muerte tú puedas tener tu cuerpo nuevo, tu cuerpo glorificado. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y vamos a orar y di: Señor, yo hoy me rindo a ti. Di fuerte: Señor, yo hoy me rindo a ti. Reconozco que necesito de ti, necesito tu perdón, necesito tu aceptación. Hoy me rindo a ti para que seas mi Señor, para que seas mi Rey, para que seas mi Salvador. Y que sea cuando sea que tenga que enfrentar a esta muerte, yo pueda vivir eternamente contigo.
y entonces pueda entender que hay una vida abundante, gloriosa, eterna después de esta vida. Te entrego mi vida para siempre, Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando y glorificando a nuestro Rey y Señor.